No sé si, es decir, lo que yo estoy diciendo es el resultado de versiones que yo he recibido, he escuchado, hemos escuchado todos. Ahora, si eso fue así realmente planificado, ¿por qué no? Porque se produce un efecto emocional superlativo y porque hubo gente... O sea, no hay racionalidad. No habría habido racionalidad, no emocionalidad. Hubo emocionalidad, porque hay gente que desembarcó y dijo: de acá no me voy mal. No hace falta hacer nombres, no hay que hacer nombres, pero a mí me consta porque eso llegó a casa de gobierno. Y además Galtieri mismo sufrió una transformación. Empezó a pensar de sí mismo de otra manera, eso sí yo lo puedo decir porque lo vi. Fue como que de golpe dijo: claro, yo hice lo que la historia quería que hiciera, pero no podemos... Además, otra cosa, toda la dirigencia política, salvo dos dirigentes, que fueron Alzogaray y Frondizi, toda exigió que nos quedáramos. Eso está ahí, el avión que fue lleno de dirigentes, la CGT, era una presión terrible donde se produce un estallido emocional y donde se van cerrando las opciones de negociación. Se van cerrando. Y la prueba es, ustedes recuerden que toda la gente que participa en el operativo Rosario después se repliega. Y sin embargo, los que quedan dicen: de acá no nos vamos. Y el que está negociando dice: ¿qué hago? Entonces, si no se van a ir, ¿cómo hacemos? Eso jugó mucho. Y jugó también la división política interna, porque acá había un grupo de personas que eran muy críticos de Galtieri, y acá vino el general Verno Wolters varias veces. Yo lo vi en Casa de Gobierno. Verno Wolters era el jefe de la CIA, y él a toda costa quería convencer a los argentinos de que nos retiráramos. Hubiera sido, no sé si hubiera sido lo racional, pero emotivamente yo no sé qué hubiera pasado si de golpe decíamos: bueno, ya tomamos las Malvinas, ahora nos retiramos. No sé lo que hubiera pasado con las emociones que desatamos, porque hay un cuento, el del aprendiz de Brujo, que hay una obra musical también, donde el secretario del grupo empieza a hacer todos los conjuros con el libro del grupo y se le vuelven locas las escobas, esto, lo otro. Porque claro, el es aprendiz del grupo, no es grupo todavía. Se desataron huracanes para los cuales no teníamos salvavidas. Es importante esa pregunta, Troitiño, porque es cierto, nosotros nos retirábamos, además cumplíamos con la 502 y ya estaban las tres banderas, ¿no? Pero acá hay un capítulo que se llama la supremacía de la emoción. Si ustedes estudian a Clausewitz en cuanto a la guerra, están los principios de la guerra, es un autor famoso porque él observaba a Napoleón en su tiempo, pero si leen Clausewitz, hoy lo charlábamos en la mañana, tratado por Raymond Aron, que se llama De la guerra, pone todo el tema humano en la guerra. Y la guerra está en la literatura. Un día me preguntaba alguien, y dice: ¿me puedes explicar por qué la guerra está en la literatura? Bueno, porque de 4.500 años de historia hay 4.300 de guerra. Entonces la conducta humana cuando se desata una guerra es complicada. Así como Rusia no tuvo apoyo ahora de su pueblo, por lo tanto tuvo que libertar la esclavista. No fue así Malvinas. Malvinas fue realmente, como bien no pudo contar todo José Enrique, pero hemos hablado, Galtieri estaba perplejo los primeros días. Por decir Galtieri hubiese estado cualquiera, ahí hubiese sido lo mismo. Todo el mundo quiere quedarse. Todo el mundo, ojo que hasta los guerrilleros desfilaron para verlo. 2 días de pasarela diciéndole que no vamos a irnos de ahí. Entonces dijo: bueno, el modo de acción será negociar con la gente adentro. ¿Qué es lo que la Thatcher dice en sus memorias? Dice: yo sabía que el machismo argentino no me iba a fallar. Es decir, esto cuando uno empieza a desmenuzar, tiene cosas que nunca acá se dijo y que es hora de poder decirlo, porque no tiene nada de malo. Son las conductas que nos pasaron a todos. El batallón 2 se retiraba, se replegaba, y el general García le pedía al capitán Lloren, que era teniente de fragata, que era el jefe del batallón de comunicaciones, que le prestara el batallón de comunicaciones. Y Busser le dice: ¿pero cómo? Si nos tenemos que ir. No, yo de acá no nos vamos. Y acá estoy con Saneldín. Él dice que tampoco se va. Es decir, la emoción nos atacó a todos los niveles. Porque Malvinas es un tema que fue bien educado.
ojalá hubiésemos educado otras cosas a ese nivel, ¿no? Ahora, yo quiero hacer unas aclaraciones por el público, disculpame, porque lo de José Enrique es muy importante, es muy trascendente. No pudimos hacer lo que usted nos pidió, porque están los capítulos acá salteados, pero a veces hay que explicarlo. Esto es así. Los 7 puntos que manda Belaúnde Terry a la 1 de la mañana del 2 de mayo, nosotros esperando el ataque, el primero decía cese total de todas las hostilidades. Y esa es la verdadera razón por la que el 2 de mayo hay como una tregua, es decir, se repliega la flota, se repliega también el crucero, es decir, y lo único que tenía Margaret Thatcher para sabotear esa paz era escalar el conflicto. Y lo que tuvieron a mano era que el Conqueror lo había pescado al crucero 24 horas antes, lo tenía en la mira y le dieron la orden. Chequers es un pueblito que hay cerca de Londres, donde tiene la residencia el primer ministro. Almorzaron ahí con el jefe de la marina y demás, cambiaron las reglas de juego y lo torpedearon. Las reglas de juego le aparecen a la Argentina 5 días después de que habían cambiado las reglas de juego. Sí, bueno, esto está... El ministro peruano le dice que la pantalla violó la tregua. Bueno, de todos modos, esto cuesta contar todo esto, porque a mí estando en el college en Londres me hicieron parar un día y me dijeron, bueno, ¿qué piensa usted del crucero Belgrano? Y yo lo digo porque fue una postura de la Armada. El crucero Belgrano muere en una acción de guerra. Es una acción de guerra porque es un submarino nuclear que bate a un crucero de combate. Es decir, y toda la gente que estaba ahí estaba esperanzada como nosotros de poder llegar al alcance de los buques ingleses y descargarle las 15 piezas de 150 milímetros que tenían. Y bueno, estaban decididos al combate y estaban preparados. Ahora, el motivo fue un engaño que en la estrategia existe y fue para escalar el conflicto. No hubo otro, no hay forma de salir de eso. Hay una imagen de la señora Thatcher al otro día, el 3 de mayo, cuando ella llega a Downing Street 10, ese lugar simbólico donde ella tiene, el primer ministro tiene la oficina y que está rodeada de micrófonos, y dice, ¿por qué usted dio esa orden? Porque era un peligro para mis muchachos. Nunca estuvimos más lejos, porque los ingleses se fueron al este y nosotros nos volvimos al oeste. Ellos tampoco quisieron la batalla. El que siguió al submarino fue el Conqueror y le dieron la orden de seguirlo, porque yo creo que, como estaba ya tratándose de cerrar, de parar el conflicto ahí, y ojo que esto es muy importante, éramos 2 países casi con la misma cultura, con la misma racionalidad. Gran Bretaña, responsable en el Consejo de Seguridad de los 5 miembros de mantener la seguridad mundial, es decir, todo tenía que haber quedado en una crisis, no podía escalar a un conflicto. Entonces, por eso está la imagen de pintar irracional a la Junta, y después, como eso tampoco funcionó, bueno, listo, escalamos el conflicto. Ahora, esto, como dijimos nosotros, esto no es una animosidad hacia Gran Bretaña, ni hacia la crítica hacia la Junta, es decir, es lo que pasó. Cometimos muchos errores acá. Por supuesto, el primero fue no haber cumplido el plan, pero eso no estaba previsto. Fueron las 2 previsiones absolutamente erradas por el gobierno argentino. Una, la reacción del pueblo argentino con Malvinas, y la segunda, la reacción de la señora Thatcher. Porque si hubiese habido un primer ministro laborista, es más, hay una reunión el 2 de abril a las 5 de la tarde en Londres, cuando se enteran de la recuperación de Malvinas, donde lo primero que ella dice con sus ministros, le dice, bueno, ¿qué hacemos? Y todos le dicen, bueno, tenemos que buscar una forma de negociación. Excepto un señor, que era el jefe de la Marina, que le dijo, yo puedo salvar 48 horas. Porque había leído la intención de esta señora de que la épica que quería reconquistar era la militar. Así que esto hay que decirlo con claridad. Por otro lado, lo más importante de todo el relato que él hizo es cómo Belaúnde Terry, el embajador británico en Perú, le confirma que le acepte eso, que él manda ese despacho y se anunciaba la paz a las 19 horas del día. Y 2 horas antes ocurre lo del Belgrano. Bueno, después del Belgrano viene el 3 de mayo, donde todo el mundo estaba pensando en los 1000 desaparecidos. El 4 de mayo se hunde la Sheffield, y
por eso, ahí se escaló el conflicto, fue inevitable hasta el final, pero por eso estos hechos, por esos 5 días decisivos, pasan desapercibidos para muchos. Ni yo me había enterado de la propuesta de paz. Sé que existió una, pero no que había sido tan clara, tan intensa. Pero claro, no hubo tiempo ¿a quién le interesaba el 3 de mayo la propuesta de la UNDTR? Y el 4 de mayo era la venganza de Belgrano y se acabó. Ahí entraron en beligerancia los ánimos, los dirigentes y los soldados. Y eso fue lo que pasó. ¿Alguna otra pregunta? Aprovecho. Más que una pregunta, quisiera una reflexión final. ¿Cómo ven ustedes, señor licenciado, señor almirante, el futuro de todo esto? Habida cuenta de que en el año 82 teníamos unas capacidades que no tenemos, teníamos también una credibilidad a nivel general en la nación con respecto al problema nacional y cómo se podía tratar en el futuro. Bueno, la historia habló, con los errores que todos sabemos que se cometieron, que se cometen habitualmente en el desarrollo de cualquier tipo de operación o empresa humana, pero conociendo más al adversario, más profundamente a los británicos, ¿cómo ven ustedes el desarrollo futuro de todo el problema Malvinas? Yo personalmente no lo veo demasiado, digamos, venturoso, ¿no? Pero ustedes fueron los protagonistas en esa época, primera persona de todo este desarrollo, y quisiera una reflexión. Yo tengo una respuesta muy corta y él tiene una respuesta muy buena. Vamos a hablar de lo militar. Ha sido un tremendo error en Argentina desarmarse, porque con solo mantener una fuerza armada como teníamos siempre, le digo porque eso soy parte yo de la lucha de todo eso, ¿no? De cómo mantuvimos el material a ultranza, bueno, pero con un presupuesto tan bajo, que finalmente se cayó todo. Y porque eso le hubiese hecho un costo a Gran Bretaña, un costo material. Ninguna duda que hoy, dada la trascendencia del Atlántico Sur, así como si ellos consideraron importante, como bien dijo José Enrique, en el año 833, el paso bioceánico, la Antártida, hoy es mucho más todavía, es mucho más. Pero ellos siempre están esperanzados en que nosotros seamos socios de alguna manera, porque somos el apoyo que ellos necesitan, es carísimo para sostener las islas. Pero hay conceptos de gente, como directivos, que después lo va a explicar José Enrique, que dicen, bueno, pero ustedes cuando sean un país en serio van a tener las Malvinas, por ejemplo. Otros que dicen, bueno, como ustedes son impredecibles, nosotros no nos podemos ir de ahí. Es decir, esa sociedad, más allá de la soberanía, entró en una etapa de desconfianza con el país. Nosotros no tenemos ni siquiera una agenda firme en Latinoamérica. Estamos un poco disociados con, si no solo el desarme, también no tenemos una política exterior muy definida. Nuestro principal socio en esto tiene que ser Brasil, y ahí andamos. Entonces, ahora hace poco, los británicos están seduciendo a Uruguay, a Brasil, para que le den apoyo a Chile, porque saben que con nosotros no hay compromisos. Hay que armar un país serio, tenemos que tener una política de Estado, nosotros tenemos que resurgir. Y cuando seamos un poco más importantes, vamos a ser doblemente importantes por la región, por la posición geográfica y por los recursos. Se viene un mundo con dos vectores claves, el alimento y la energía. Entonces, se pueden buscar a futuro formas societarias con Gran Bretaña. Ahora, el arco que le forma Malvinas con las islas, que le da ahora potestad sobre la Antártida, no se van a ir más de ahí, y sería muy tonto. A menos, y si fuéramos una alianza brutal de toda la vida, aliados, hermanos y amigos, posiblemente, pero eso nunca pasó. Nosotros tuvimos un acercamiento con Gran Bretaña durante la independencia, ellos estaban interesados para después poder comercializar. Tuvimos una alianza pseudoestratégica de 4 o 5 décadas hasta el 40, pero nosotros siempre fuimos difíciles. O en realidad fuimos reactivos a lo que ellos son, porque son muy particulares en su forma de subsistir. Ellos ven el mundo como un esquema de poder. Nosotros no declaramos país pacifista, no existe.
que el mundo es un esquema de poder. ¿Por qué? Porque están los intereses en el medio. Si no, ¿cómo lo defendemos? ¿Cómo defiendo con el pacifismo el Atlántico Sur? Así están los recursos. Es decir, son lenguajes que tenemos que ir cambiando y nosotros hacemos un ensayo acá, Malvinas el futuro, muy general, pero sobre todo basado en nosotros. Tenemos que resurgir, tenemos que volver a hacer algo predecible, fuerte políticamente, económicamente, y desde ya que no hay otro camino que, como bien lo hemos puesto en la Constitución, por la vía del derecho internacional. Carlos Enrique tiene muy buenas apreciaciones, no sé si tiene tiempo. Bueno, en 5 minutos el tema son situación actual y escenario futuro. Una premisa importante, nunca razonar, uno cree que razona el adversario, porque ese es un error que han cometido muchísimos países, no solamente nosotros. Hay que entrar en la racionalidad del adversario, no la nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener mucha información de qué está pasando hoy en las islas, qué está pasando hoy en las islas. Hay un grupo muy duro que está a cargo del Consejo de las Islas, tienen su última constitución, tienen su referéndum de autodeterminación. Yo he tratado de ver qué plantearían ellos para negociar con la Argentina, ya que tienen poder de veto, y ellos dicen, bueno, nosotros le daríamos la mitad de todo el mar que ustedes quieren, la otra mitad para nosotros, le daríamos la mitad de la posibilidad de explotar petróleo, lo que fuera, qué sé yo, pero no nos darían la tierra. Y tampoco darían la Georgia. O sea, ellos negociarían mar por reconocimiento de su independencia, por así decirlo. Esa es la posición dura, y además ellos están convencidos de que con el incremento de derechos de pesca pueden no solo pagar parte del costo de defensa que hoy tiene Gran Bretaña, sino que empezar a devolver parte del costo de la guerra. Ese es su objetivo. En ningún momento su objetivo es negociar seriamente con nosotros cuestión de soberanía. Eso es las islas. Han hecho una campaña importante, pusieron 40 millones de libras este año para promover su imagen y para castigar la nuestra. Tienen un problema enorme. Ellos hubieran querido que haya algún isleño muerto para que sea su héroe de la independencia. Y el problema de la Argentina, nación salvaje, de borrachos, es que no hay una sola denuncia de violación de ningún tipo de derechos humanos cuando había 12.000 hombres en la isla. No hay una sola violación de mujeres, no hay una molestia, no hay nada. Apenas hay denuncias de algún robo de la nave, que además se pagó. Ese es un tema que los preocupa enormemente, porque ellos querrían que nosotros fuéramos los malos y ellos tener su héroe. Resulta que los 3 únicos civiles muertos los mató un misil inglés. Un tema muy importante, que ahora adquiere su importancia, ¿por qué el coronel Piaggi decide no combatir más el día 29 de mayo de 1982 en Bucrín? Entre otras cosas, porque tenían, junto con las tropas del ejército argentino, 70 Kepler. El comandante inglés le dice, mire, van a morir muchos de ellos, pero la responsabilidad de la República Argentina, se lo estoy diciendo ya, le mando un mensaje, le dice, lo voy a atacar, van a morir civiles. Ustedes van a ser los responsables del futuro. Ese es un argumento que se tiene muy en cuenta. También lo tiene en cuenta Menéndez. Si se peleaba en la ciudad, ¿cuántos Kepler iban a morir? ¿Cómo nos sacábamos eso de encima del futuro? Era un argumento terrible para nosotros. En cambio, no hay una sola violación de ningún derecho de ningún Kepler y ningún Kepler muerto. Y eso que transmitían permanentemente varios de ellos a la flota inglesa, desastre. Entonces, eso es el punto de vista de los Kepler. El punto de vista de Gran Bretaña, ella analiza las cosas a futuro, tiene un escenario pesimista y uno optimista. Prefieren el optimista, por supuesto. Pero, ¿cuál es el escenario pesimista de Gran Bretaña? Primero, están con un enorme problema en Irlanda del Norte, que va a tener novedades en estos días. Segundo, tienen miedo del futuro referéndum de Escocia, porque la vez pasada fue 51-49. ¿Qué pasa si es al revés? Tercero, si bien tienen la alianza con Europa militar, no la tienen cultural y espiritual como era antes. Y eso están jugando a favor nuestro. Es más, sería importantísimo para nosotros que la Unión Europea siga insistiendo en ponerle 30%
se dio. Quinto, Gran Bretaña vio con preocupación que se sancionaron dos empresas que, se sancionaron, dijo el gobierno argentino que la va a sancionar, lo cual quiere decir que no van a tener apoyo logístico. Eso es escenario Gran Bretaña, escenario isla. Escenario Argentina. Primero, esa condición que tenemos de pensar que nosotros somos el centro del mundo, por lo tanto tenemos que analizar nuestra propia lógica. No sirve hacer psicoanálisis, no sirve. Hay que analizar la realidad objetiva. Segundo, la Argentina nunca supo tener aliados serios en América Latina. Creemos que hay una cosa que se llama la patria grande, que no sé, una especie de cosa de humo que anda dando vueltas. Pero las alianzas no se hacen así. Tenemos que determinar primero qué es lo que le interesa a Brasil hoy. Está en el libro blanco de defensa de Brasil. Ahí se puede ver sobre qué base podríamos decirle, bueno, nos apoyamos en esto. Uruguay, que quedó sumamente enfurecido con Argentina por el tema de Gualeguaychú. Bueno, los lazos con Uruguay, por ejemplo, los lazos que tenía la Armada Uruguaya con la Armada Argentina son importantes. Chile, porque sobre Uruguay están todos los focos británicos, le están ofreciendo cualquier cosa para que puedan bajar ahí los aviones. Le ofrecieron entrar al mercado común, le ofrecieron rearmar al ejército uruguayo, eso fue la semana pasada. Chile, con Chile siempre estamos en tensión, pero ellos tienen un problema gravísimo ahora que es la parte mapuche, donde curiosamente hay algún link con Gran Bretaña. Bueno, en la parte mapuche, si nosotros dejamos abiertas las fronteras, no pueden combatir a los mapuches. Ese sería nuestro punto de acuerdo con Chile. Con Estados Unidos, bueno, con Estados Unidos la delgada línea roja de los americanos es clarísima. Si compramos armamento a los rusos o a los chinos, estamos complicados. Porque ellos tienen muy en claro que está habiendo esa penetración. No sé si alguien vio una serie australiana que se llama, creo que Fight Gap. Sí, venga. Bueno, ahí dice, nosotros, los buenos, o sea, el AUCA, tienen 3 grandes bases de inteligencia del mundo. Ellos, los malos, tienen 3 grandes bases de inteligencia del mundo, una de las cuales es la Patagonia. Está clarísimo, clarísimo. Ellos son los chinos. Entonces nosotros no sabemos tener una política exterior que centre alianzas en función de nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y por otro lado, para no hacerlo muy largo, es cierto que la Argentina se ha vuelto estratégica para el mundo porque viene la posibilidad de una hambruna enorme, que sería en agosto, septiembre, octubre, en África del Norte. ¿Qué quiere? Porque no va a ir alimento de Ucrania. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber enorme presión migratoria hacia Europa. ¿Cómo se cura eso? Produciendo más alimentos. Primero. Segundo, la transición a economías limpias está cada día más complicada. Ahora hay que pensar en 50, 60 años. Mientras tanto, si no hay petróleo, se tranca la economía con los resultados que estamos viendo. Inflación y recesión mundial, no argentina. Resulta que Argentina es un país lleno de riqueza, pero también bastante lleno de argentinos, parece ser, y eso es lo que yo pienso que es el problema, porque no puede ser. Entre 1900 y 1910 se construyeron 27.000 kilómetros de ferrocarril. En el año 2022 no podemos construir 500 kilómetros de un tubo, de una tubería, ni siquiera un reloj de una tubería. Entonces, bueno, los argentinos en algún momento, y sí, psicoanálisis les convendría, porque ellos lo entienden, pero bueno, esa es la situación. Por lo tanto, tienen que cambiar los escenarios mundiales para que los isleños quieran negociar. Lo que decía Benito, que lo analizamos bastante, sería una especie de tarea de inteligencia de ofrecer generosamente cuestiones que los isleños rechazan para una cuestión de imagen de Naciones Unidas. Ofrecerle hacer una aerolínea conjunta, que van a decir que no, lo van a mandar no sé muy bien a dónde, pero pensar, imaginar alternativas, no cerrarnos en el mismo empantanamiento de siempre. Así como, bueno, fue una mala estrategia tal vez romper el empantanamiento mediante instrumentos militares, hoy deberíamos romper el empantanamiento mediante algún uso de la inteligencia, ofrecer generosamente lo que sabemos que van a decir que no y presentarlo a Naciones Unidas, porque el día que perdamos esa mayoría que tenemos en Naciones Unidas, ahí vamos a estar embromado. ¿Alguna pregunta más?
sido muy interesante. Siendo un hombre de la Armada, les agradezco que se hayan quedado 2 horas acá. Es eso, sí, simplemente. Y respecto a las críticas, quiero que sepan que esto no es la Armada, digamos, esto estamos en un plano intelectual. Ustedes verán que nos criticamos nosotros, criticamos a los británicos. Es una postura para poder encontrar caminos a ciertos problemas que tenemos que se vuelven anacrónicos, que se vuelven permanentes, ¿no? La pregunta suya ha sido brutal, 40 años y no pasó más nada. Así que tómenlo en ese sentido. Acá nadie está haciendo ninguna crítica particular a nadie, ni autoridades ni demás, sino estamos hablando de nosotros mismos, los mismos argentinos que nos cuesta tener quizás lo que yo pude decir en estos 40 años, el carácter unitivo que tuvo Malvinas para la población. Yo me quedé sorprendido, todos nos quedamos sorprendidos. Es una causa que nos une. Habría que agarrarse de algo que nos una, porque nosotros unidos tenemos un gran futuro. Y creo que ahí nos van a respetar mucho más. Una ahorita más, para el que quiera leer las críticas que hemos hecho vinculadas a Clausewitz, en la revista Casus Belli, el último número, se puede leer un artículo donde dice 5 principios de Clausewitz que fueron violados por nosotros. Es como una curiosidad, digamos, una curiosidad que le gusta en estos temas. Y por último, bueno, esto lo dejamos, porque de esto no hay una copia en Rattenbach y tenemos otra nosotros, y esta la dejamos acá para quienes eventualmente quieran leerla, y también trajimos libros para dejar en la biblioteca. No hay tanto, pero se lo dejamos a Trequija después. Tenemos claro, señor. Perfecto. Les pido un aplauso grande. Antes de retirarnos, como reflexión final, porque esta ha sido una exposición muy particular, totalmente, para los que han seguido el ciclo, totalmente diferente a las anteriores, donde nos remitimos solamente a hechos históricos militares que hicieron el accionar de la Armada. El mensaje en esta es muy especial. Hoy el señor almirante rápidamente, en un semblanteo rápido, dijo promedio 30 años. El final de la exposición nos generó un gran desafío a todos, porque es esta generación la que está escuchando hoy, la que está tomando el testimonio de estas enseñanzas y la que va a tener que trabajar para una Argentina mejor. Y el segundo mensaje, que es muy importante porque le cabe a todos en la jerarquía que estén y con la responsabilidad que tengan, en la batalla interna entre la racionalidad y la emocionalidad. ¿Cómo afecta la toma de decisiones? ¿Cómo afecta la evolución de una historia, de un país mismo? Fíjense lo importante que es eso. Y todos, hasta en las mínimas decisiones, más de una vez uno está que tiene que tomar una decisión racional, pero que está completamente en desacuerdo de lo que tiene en su cabeza como pensamiento, como idea, pero la tiene que tomar. Y cómo una afecta a la otra. Señores, para nosotros ha sido un verdadero placer. Les agradecemos mucho. Solo me queda decir, en nombre de la Armada Argentina, muchas gracias.